Buenos días. Good morning. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana de viernes, ¿verdad? Día de preparación. It's a pleasure for me to be here with you this Friday morning Para juntos estudiar un tema de suma importancia. to study together an important topic. Vamos a estar estudiando acerca del día de expiación final. And we will be studying on the Day of Atonement. En la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, In the word of the Lord, in the book of Hebrews, capítulo 9, versículos 23 y 24, chapter 9, verse 23 and 24, dice, fue pues it says, necesario que las figuras de las cosas celestiales "It was necessary, therefore, that the patterns of things in the heavens fuesen purificadas con estas cosas. should be purified with this. Pero las mismas cosas celestiales But the heavenly things themselves, son mejores, con mejores sacrificios que estas. with better sacrifices than this. Porque no entró Cristo en el santuario, For Christ is not entered into the holy places, hecho de mano humana, made with hands, figura de la verdadera, which are the figures of the truth, sino en el mismo cielo para presentarse, but into heaven itself, ahora por nosotros, now to appear in the presence of God for us. en la presencia de Dios. En mi juventud, In my youth, cuando yo escuchaba este texto bíblico, when I used to listen the reading of this Bible verse, me daba cierta esperanza. it brought me hope. Me daba fuerzas como joven It gave me strength as a youth para poder entender to understand qué es lo que Jesús what Jesus hace por mí is doing for me. desde 1844 en adelante. Since 1844, Hermanos, en el desierto del Sinaí, brethren, in the wilderness of Mount Sinai, Dios comenzó un programa único the Lord began a unique program con un grupo de esclavos with liberados, a group of slaves just freed. y esto se le llamó el sistema del santuario. And that system was called the sanctuary service. Y fue diseñado It was designed para enseñarle a Israel to teach Israel cómo Dios trata con el pecado. how God deals with sin, Y no solamente con el pecado, sino con los pecadores. and especially with sinners. Sin embargo, Nonetheless, este santuario no era más que un modelo infantil this sanctuary was like a childish comparado, model compared with comparado con el verdadero santuario en el the cielo. true heavenly sanctuary. El libro de Hebreos The book of Hebrews nos da un pequeño vistazo gives us a glimpse al real santuario que está en el cielo. of the real sanctuary in heaven. Y esto se encuentra en el texto que acabo de leer. And we can see it in the Bible verse we just read. Texto que, como les decía, me dio mucha esperanza en mi juventud. Statements that, as I told you, brought much hope to in my youth. El santuario terrenal fue purificado del pecado por la sangre de animales específicos. The earthly sanctuary used to be purified by the blood of animals in sacrifices. Pero el santuario celestial fue purificado por la expiación de Cristo. But the heavenly sanctuary is purified by the blood of the expiation of Jesus. La obra de Cristo por los pecadores centrada en el verdadero The santuario. work of Jesus centered in the true sanctuary, Santuario que está en el cielo mismo. in heaven itself. Lo que necesitamos hacer What we need to do es mirar lo que está sucediendo en el santuario real y cómo nos afecta hoy. is to look what is going on in the real sanctuary and how that affects to us. Creo que ninguno de nosotros tiene idea Maybe none of us has a real idea de lo que realmente es ese santuario celestial. of what that sanctuary is in itself. Con todos los ángeles ministrando ante el Rey del Universo. With all the angels ministering before the King of the universe. El santuario terrenal The earthly sanctuary era solo una ilustración para la enseñanza de cómo Dios was just an illustration está in, lidiando con el in pecado teaching how God is dealing with sin y los pecadores en el santuario real. and with sinners
in the heavenly sanctuary. No es una exageración decir It is not to exaggerate to say que todo lo importante en cuanto a la historia de este planeta that everything that is important in the history of this planet y de nuestro futuro está centrado en el santuario. and of our future is centered in the sanctuary. Es tan cierto como la verdadera razón por la existencia del adventismo. It's so true as the real reason of the existence of the Adventism. Esto hace que el adventismo sea único This causes that the Adventism may be unique y le da ese rol legítimo en la historia del mundo. and gives us a legitimate role in the history of the world. Y esto está centrado en Cristo en el santuario. And it is centered in Christ in the sanctuary. Por lo tanto, So tenemos que entender la importancia de entender we need to understand the importance qué es el santuario dentro de nuestra fe y nuestra doctrina. of understanding what the sanctuary means to our faith and to our lives. Un adventista del séptimo día A Seventh-day Adventist no puede can't darse el lujo miss the de no opportunity entender qué es el of santuario. not understanding what the sanctuary is. Si no has entendido el santuario, If you have not understood the sanctuary, pues no conoces qué es el movimiento adventista. you don't know what the Adventism movement is. En Patriarcas y Profetas, en la página 320, In Patriarchs and Prophets, page 320, dice, aunque la sangre de Cristo aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, a ver, no te pongas a buscar ahora, porque si no, es que no lo veo. después lo lees. Okay. It says Aunque la that sangre de Cristo that the habría blood de of- librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. the blood of Christ will free the sinner, the repentant sinner, from the condemnation of the law, will not annul the sin, but will leave it recorded in the sanctuary till the day of final atonement. La mayoría de los cristianos, y escuchen esto con atención, Majority of Christians la mayoría de los cristianos creen que el pecado es cancelado en el momento del perdón. believes that sin is blotted out at the moment of forgiveness. Pero el santuario nos enseña But the sanctuary teaches us que mientras el pecador es liberado de la culpa that as the sinner is freed from its guilt y la condenación inmediatamente, and condemnation immediately, el registro del pecado solo se transfiere al the santuario, record of sin is just transferred to the heavenly sanctuary, donde permanece hasta algo llamado expiación final. where it will remain till something called final day of atonement. Mientras que el pecador está libre, While the sinner remains free, hay algo sobre el pecado mismo que no puede ser dispuesto tan rápidamente. there is something in sin in itself that cannot be disposed of immediately. En esencia, In essence, Jesús ha tomado la responsabilidad de nuestro pecado. Christ has taken upon himself the responsibility of our sins. Ha habido una transgresión de la santa ley de Dios. His holy law has been transgressed. Y aunque Jesús murió, And though Jesus died, eso no terminó de tratar el problema del pecado. that was not the end of the sin problem. Patriarcas y Profetas, página 320 dice, entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido, sinceramente, serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud
de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que le marchaban. Let me read the translation. It says that then, by virtue of the atoning blood of Christ, the sins of all the truly penitent will be blotted from the books of heaven. Thus the sanctuary will be freed or cleansed from the record of sin. In the type, this great work of atonement or blotting out of sins was represented by the services of the Day of Atonement, the cleansing of the early sanctuary, which was accomplished by the removal by virtue of the blood of sin, of the sin offering, of the sins by which it had been polluted. Amén. No sé ustedes, pero a mí me llena de alegría. I don't know how about you, but I am so happy Amén. Estoy muy agradecido, muy agradecido and so thankful por el sacrificio de expiación que tuvo lugar hace 2000 años. for the sacrificial offering that took place 2,000 years ago. Sin eso no habría posibilidad de perdón. There was no possibility of forgiveness without that sacrifice. No habría posibilidad de salvación. No possibility of salvation. No habría vida eterna. And no possibility of eternal life. Pero el sacrificio de la expiación no fue el final del proceso de expiación. Pero el sacrificio de expiación But the atoning sacrifice no fue el final del proceso de esta expiación. was not the end of this process of atoning. Había algo todavía por hacer que el Antiguo Testamento llama el día de expiación. There was something else to be done that the Old Testament calls the Day of Atonement. Y la sierva de Dios le llama expiación final. And the servant of the Lord calls it the final atoning. Si no entendemos If we don't understand estos conceptos con claridad, these concepts clearly, no podemos entender por qué existe el movimiento adventista del séptimo día. we will not be able to understand why the ¿Por qué? Adventist movement exists. Okay. ¿Por qué existe el sacrificio de expiación? El And, sacrificio diario. and why the daily sacrifice was performed. Se enseñó en todo el mundo hace 1800 años, It was taught 1800 years ago, antes de que alguna vez hubiera un adventista del séptimo día. way back before an Adventist will exist. El movimiento adventista fue llamado a la existencia This Advent movement was called to existence porque la expiación final estaba conmemorando, because the final atonement estaba was comenzando, beginning. disculpen, estaba comenzando. Was beginning. Y esto necesitaba ser entendido y enseñado en todo el And it mundo, needed to be understood and taught throughout the world, como lo había sido el sacrificio de expiación o sacrificio diario. as it was the daily sacrifice. Es muy tentador unirnos con el mundo cristiano enfocándonos It is tempting to unite with the Christian world, exclusivamente en el sacrificio diario o expiación, basing our beliefs only in the daily sacrifice, mientras perdemos de vista la expiación final. while we lose sight of the final atonement. Pero sin la expiación final, But without a final atonement, el sacrificio o la expiación no puede ser completada. the atonement can be completed Al tratar con el pecado y los pecadores. as it deals with the sin and the sinners. Estas dos fases de la expiación de Cristo These two son phases of igualmente Christ's vitales ministration are equally vital para la eliminación final del pecado del universo. for the annihilation of sin in the universe. Hermanos, Dear brethren, la expiación final es sobre el borrado de todos los pecados de los registros del cielo. the final atonement deals with the blotting out of the sins of all the believers. Esto es cuando el pecado y los pecados salen de cuando el pecado y los pecados salen de existencia. And this takes place as the sins goes out of existence. Deben permanecer en los libros hasta que algo muy importante ocurra durante el día de expiación final. This had to remain in the books of record till the final day of atonement. Recordemos Let's recall que una vez al año durante el día de la expiación, that once in a year, during the day of atonement, Israel miraba hacia el cierre de los eventos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Israel looked forward to the closing of the
sanctuary ministration, cuando el universo sería eternamente purificado del pecado. when the universe will be cleansed. That illustrated the cleansing of the sanctuary when the universe will be thoroughly cleansed Ahora of sin. estamos en ese punto en la historia de la tierra. Now we are at that point in history. Estamos en tiempo para la erradicación final del pecado. We are in the time of eradication of sin. ¿Cuánto creemos esto, hermanos? How many believe this? Amén. Elena de White Sister White trató de dirigir nuestras mentes a lo que está ocurriendo en el santuario celestial. thought to address our minds to what is going on in the heavenly sanctuary. En Primeros Escritos, página 255, In Earthly Writings 255, ella escribe: la atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia. says that the attention of the ones accepting the message that will be addressed or directed to the most holy place where Jesus is standing before the ark, performing the final intercession for all those for whom there is mercy. En el manuscrito 8 de 1888 dice: In 1888 manuscript, Cristo está en el santuario celestial states that Christ is in the most holy, qué está in the haciendo? heavenly sanctuary, and what is he doing? haciendo expiación por nosotros, He is atoning for us, purificando el santuario de los pecados del pueblo. purifying the sanctuary from the sins of the people. Entonces debemos entrar por fe en el santuario con Él, Then we must enter through faith in the sanctuary with him, comenzar el trabajo en el santuario de nuestras almas. and to begin the work of the sanctuary in our own souls. Hermanos, este texto nos está diciendo Brethren, what we understand from this is que la purificación del santuario, ¿dónde comienza? that the purification of the sanctuary, where it starts? En nosotros, en It nuestra must- vida, en nuestro corazón, It must start in our heart, in our lives, en un profundo arrepentimiento, in a deep en una repentance, profunda confesión de pecados in a thorough confession of sins, y en una transformación de vida para siempre. and a duly transformation forever. La obra final de intercesión de Cristo se llama hacer expiación. The final work of intercession of Christ is called atonement. E implica la purificación final del santuario de todo And pecado. it implies the final purification of sin, of the heavenly sanctuary of all sins. Tengamos en cuenta que nuestra relación con esta expiación Let's keep in mind that our relation with this expiation implica una obra de purificación en nuestra vida. implies a purification in our own lives. En Testimonio para la Iglesia, tomo 5, In volume 5, dice: it says todos necesitan llegar a ser más inteligentes that we all need to become more intelligent respecto de la obra de la expiación In regards que to se the está work- realizando en el santuario celestial. in regards to the work of expiation that is being done in the heavenly sanctuary. Cuando se ven y comprenda esa gran verdad, cuando se vea y se comprenda esa gran verdad, When that grand truth is perceived and understood, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo those who are lifted will work in harmony with Christ para preparar a un pueblo que subsista en el gran día de Dios. to prepare a people that will stand in the great day of the Lord, Y sus esfuerzos tendrán éxito. and their efforts will be successful. Cuando yo leía esta cita, When I read this statement, entonces comprendía por qué el enemigo ha estado tratando siempre de acabar con la doctrina del santuario. I understood why the enemy of the souls is trying the hardest to get rid of the doctrine of the heavenly sanctuary. Por eso es comprensible por qué hoy muchos no quieren, muchos que profesan ser sabatistas,
That's why we can understand o sabático, how many that claims to keep the Sabbath, y que un día creyeron en el santuario, hoy quieren rechazarlo. that one day used to believe in the heavenly sanctuary, they want to reject it. Hermanos, si no comprendemos esta gran verdad, If we do not understand this grand truth, dice la sierva de Dios que no vamos a estar preparados para los eventos finales. the servant of the Lord says that we will be ready for the final events, Y nuestros esfuerzos and our efforts no van a tener éxito. won't succeed. Hasta la fecha nosotros mismos, Till today, we ourselves, disculpen, hasta la fecha nuestros mejores esfuerzos Sorry. no han sido exitosos. till today, our best efforts haven't have success. Por lo que sería bueno para nosotros echar un buen vistazo It will be good for us to a la gran take verdad de la expiación final. to take a look to the grand truth of the final atonement. Ya que esta es la única manera Since this is the only way de tener éxito en terminando la obra de la gran controversia. to succeed as the great controversy is ending. La palabra expiación, atonement, The word atonement significa volver a juntar lo que ha sido separado, means to gather again what was separated, restaurando la unidad entre los que han sido separados. restoring the unity between those that were separated. Lo que Jesús hizo en la cruz era la base para la expiación. What Jesus made at the cross of Calvary was the basis for this expiation. Porque sin la cruz ninguna reconciliación hubiera sido posible. Because without the cross, no reconciliation will have taken place. Pero todavía hay algo que se debe lograr But there is something that must be achieved yet para traer plena unidad to bring, entre un Dios santo y una raza caída. complete unity between God, a holy God and a fallen race. Hemos llegado a temer al término expiación final. We have come to the point of fearing the final atonement. Porque algunos nos pueden acusar de desvirtuar la gloria y la finalidad de la cruz. Because some may accuse us of annulling the work of the cross. Debemos ser muy claros aquí. But we must be clear here. La expiación final no significa un nuevo The sacrificio. final expiation doesn't mean a new sacrifice, O decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. or to say that the sacrifice of Christ was not sufficient. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Amén. The sacrifice of Christ was sufficient. Fue Amen. completo. It was complete. Y nunca será repetido de ninguna manera. And never will be repeated in any way. Pero el proceso de expiación But the process of expiation, ratificado en la cruz no está completo. ratified at the cross of Calvary, is not complete. Los principales temas de la gran controversia no han sido resueltos. The main issues of the great controversy have not been solved. Los pecados están todavía registrados en el santuario celestial. Our sins are still recorded in the heavenly sanctuary. Por lo tanto, la unidad completa no se ha logrado. Therefore, the complete unity is not achieved. Quizás no sea una exageración decir Maybe we are not exaggerating to say que la expiación final es la única contribución que los adventistas han hecho a la teología cristiana. that the final atonement is the only contribution as Adventists we have brought to the Christian theology. La mayoría de nuestras enseñanzas se han recuperado del pasado. Majority of our teachings are based in the past history. Allá habían sido enterradas bajo las tradiciones de la iglesia y el error. That have been buried by the traditions of the church and of error. Pregunto, I ask, ¿nos avergonzaremos ahora de esta enseñanza única? will we feel ashamed of this unique teaching? Muchos creen que el pueblo de Dios estará con pecado hasta la segunda venida de Cristo. Many even believe that the people of God will be sinning till the second coming of Christ. Pero esta enseñanza da como resultado la expulsión de la doctrina de un santuario purificado. But this teaching brings as result the annulling of the heavenly sanctuary or the purification of heavenly sanctuary doctrine. Sería un rechazo de la expiación final en el lugar santísimo.
It is a rejection of the final atoning in the most holy place. Y sería lo contrario en el sellamiento especial que tiene lugar en las mentes de los 144,000. And it works contrary to the special sealing that is going on in the minds of the 144,000. Hermanos, Brethren, la verdad es que necesitamos concentrar nuestra atención the truth is that we need to concentrate our attention en la expiación final ahora más que nunca. on the final atonement now more than ever. Durante la primera mitad del siglo XIX, During the first half of the 19th century, uno de los primeros escritores o teólogos de la iglesia adventista one of the writers of the Adventist Church escribió una serie de libros, wrote a series of books, uno de ellos llamado El Servicio del Santuario. one titled Sanctuary Service. Él dejó muchas referencias He gave them many references, interesantes. interesting, Voy a leer una. and I will read one. La demostración final de lo que el Evangelio puede hacer It says en that y para la humanidad the final demonstration of what the gospel can achieve in and for the humanity todavía está en el futuro. is still in the future. Cristo mostró el camino. Christ showed the way. Tomó un cuerpo humano y ese cuerpo demostró el poder de Dios. He took a human body, and that body demonstrated the power of God. Los hombres deben seguir su ejemplo y probar lo que Dios hizo en Cristo. Men should follow his example and prove what God has made in Christ, Él puede hacer en cada ser humano que se somete a Él and what he can perform in every human, every believer that submits to him, un poder transformador. a transforming power. Cuando se haya cumplido, vendrá el fin. When that is fulfilled, the end will come. Dios habrá cumplido su plan. God will have fulfilled his plan. Él se habrá mostrado verdadero y el enemigo mentiroso. He will have proved himself true and the enemy a liar. Su gobierno será reivindicado. And his government will have been vindicated. Yo pregunto en esta mañana, And I asked this morning, ¿de quién es la responsabilidad que se vindique el carácter de Dios? whose responsibility is it that the character of God is vindicated? Si Cristo no ha venido a esta tierra, If Christ hasn't come to this earth, es porque todavía a su pueblo le falta vindicar el carácter suyo. it is because his people needs to vindicate his character still. No pasó en 1888. It did not take place in 1888. Después sabemos por la historia todo lo que ha ocurrido en el movimiento adventista. And throughout history, we know what has transpired in the Adventist church, Adventist history. La reforma lleva 100 años de existencia. The Reformed movement is 100 years of age now. Y me sigo preguntando por qué Cristo no ha And venido. I still ask myself why Jesus hasn't come yet. ¿Cuándo será el día que verdaderamente caigamos sobre su roca? When will be the day when we truly fall upon the rock? Nosotros con seriedad necesitamos entender que debemos derramar nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente en la roca de los siglos. Seriously, we need to understand our need of falling upon the rock of the centuries. El universo todavía no ha visto el poder total de la gracia de Dios en los corazones de los seres humanos. The universe hasn't seen yet the power of grace in the hearts of the human race. Cuando el Evangelio, el plan de redención, When the gospel and plan of redemption sea plenamente demostrado con hechos, be plainly demonstrated with facts, entonces y solo entonces el gobierno de Dios será completamente vindicado It will de be- los cargos del it will enemigo. be then when the government of God will be vindicated of the accusation of Satan. Tenemos que volver a los días primitivos de la iglesia. So we need to go back to the early days of the church, Debemos dejar el orgullo, to die to self, la autosuficiencia, pride and self-sufficiency, despojarnos de todo legalismo, and to dispose of all legalism. tener a Cristo como el centro de nuestra vida, el centro de la cruz, poniendo la vista en la cruz del Calvario. And make Jesus the center of our spiritual life and
put our eyes upon him. Y cuando entendemos la justicia de Cristo en nuestra vida, And when we understand Christ's righteousness in our lives, vamos a entender el santuario. we will understand the sanctuary. Vamos a entender el equilibrio que nos hace falta como hijos e hijas de Dios. We will understand the balance that we will need to have as children of God. Ese equilibrio parece que no se ha logrado. It looks like that balance hasn't been Y achieved. no se ha logrado porque dejamos de mirar a la cruz del Calvario. And it is because we have stopped looking at the cross of Calvary. Y no se ha podido porque seguimos, como dije hace poco acá mismo en una reunión, seguimos enganchados de las ramas y no estamos agarrados del tronco que es Cristo Jesús. And it may be, as I told months back in this place, that we are still clinging to the branches instead of to the trunk. Yo no creo que en las ramas I don't believe that in the branches haya mejor alimento y savia may be better food que en el tronco. than in the actual vine. El tronco que es Cristo, The vine, which is Christ, ahí se encuentra el verdadero néctar, is the true la nectar, verdadera fuente de vida. the true source of life. Ahí podemos tener el control, And we will have balance there ahí podemos tener el balance. and control. El plan de salvación debe incluir no solo el perdón del pecado, The plan of salvation includes not only the forgiveness of sin, sino la restauración completa. but the thorough restoration. La salvación del pecado es más que el perdón del pecado. A salvation from sin is more than the actual Y voy a volver a forgiveness of repetir sin. esto. And I like to repeat this. La salvación del pecado es más que el perdón del Salvation pecado. from sin is more than the actual forgiveness of sin. El perdón presupone el pecado Forgiveness is expected after sin, y está condicionado a romper con él. and it is conditioned to stop it. La santificación es la separación del pecado e indica la liberación de su poder y la victoria sobre él. But sanctification is the separation from sin and indicates the liberation from its power and victory over it. La santificación es la separación del pecado e indica la liberación. Sanctification is a separation from sin and indicates a liberation from its power and victory over it. El primero es un medio para neutralizar el efecto del pecado. Forgiveness is a mean of neutralizing the effect of sin. El segundo Sanctification es una restauración del poder para la victoria completa. is a restorating power for the complete victory. Por eso, hermanos, So, brethren, tenemos que hablar de santificación. we need to speak or talk about sanctification Por eso tenemos que hablar de estilo de vida. and about lifestyle. Por eso tenemos que hablar de que aunque las ramas no es lo más importante, And to tell that even though the branches are not the most important, y ya ustedes se imaginan que las ramas son las doctrinas y las normas, and you know that branches are also rules and norms, dependiendo de haber entendido la justicia de Cristo, if they depend of the understanding of the Christ's righteousness, va a ser las ramas a las que usted se agarre. will be the branches where you can hold on to. Cuando vemos cristianos que no quieren hablar de santificación, When we meet believers that don't want to talk about sanctification, que no quieren hablar de poder transformador, that don't want to talk about the transforming power, que se conforman con la justicia imputada pero no quieren saber de la justicia impartida, they are content with the imputed righteousness. No han And they don't entendido. want to know anything about the righteousness imparted. no han entendido qué cosa es They la ha- expiación final. They have not understood what final atonement is. Tenemos que entender que el Dios que viene es santo. We need to understand that the God that is coming is holy. Tenemos que entender que el pueblo que espera a su Señor de la última generación tiene que ser un pueblo santo y sin pecado. And that the people that is waiting his coming must be a holy and without sin people. ¿Qué haremos ahora? What shall we do now? ¿Seguiremos agarrados de las ramas Should we just cling into the branches? o iremos al centro que es Cristo Jesús? Or do we want to go through the stump? Con humildad, con determinación, caer sobre la roca. With humbleness and determination, fall upon the rock. ¿Se recuerdan en Jeremías aquel alfarero haciendo una vasija útil? Remember the potter, the clay potter, making that vessel. Yo quiero ese alfarero en mi vida. I would like the work of that potter in my life.
Yo considero que mi vasija no sirve. I consider that my vessel is not good enough, Yo considero que mi vasija está deforme. that my vessel is deformed. Pero tengo el deseo en mi corazón But I have the desire in my heart que ese gran alfarero that that great potter haga de mí una vasija útil. makes of me a honor vessel, Y de que esa vasija se pueda llenar del agua de la vida. and that vessel may be filled with the water of life. Tú quieres salvarte, yo quiero salvarme. I know you want to be saved, and I want to be saved. Tenemos que llenar nuestra vasija del agua de la vida. So we need to be filled with the water of life. Que necesitamos refuerzos, It's true that we need support. eso es verdad. That's true. Pero para eso nos dejó al Espíritu Santo en nuestra vida. Therefore, Jesus left with us the Holy Spirit in our lives, Espíritu Santo que no se cansa de trabajar en cada uno de who nosotros. never quits of working and trying in every one of us. Nunca vamos a tener justificación en aquel día We won't have any justification at that time en decir que el Espíritu Santo no trató con nosotros. as to tell that the Holy Spirit never reached out to us. El día es ahora, Today is now. el momento es ahora, Today is the day of salvation, porque el día de expiación final está a punto de llegar. because the final day of atonement is almost ending. Quizás Ok, gracias. Quizás al decir que el día de expiación está al llegar, si Maybe, alguien me escuchara maybe when I say the day of atonement is about to arrive, if somebody will hear that, quizás algunos ex colegas que tuve por allá maybe some of my ex-colleagues, me dijeran, Will tell estás asustando a los hermanos. you are frightening your brethren. Estás predicando un sermón de susto. You are preaching something frightening. Hermanos, no hay nada más liberador que el santuario. Brethren, there is nothing more liberating than the doctrine of the sanctuary. No hay algo que dé más alegría que la doctrina del santuario. There is nothing that can bring so much joy than this doctrine. ¿Cómo me va a dar miedo que Cristo perdone mis pecados? How will I be frightened of Jesus forgiving my sins? ¿Cómo me va a dar temor saber de que finalmente mis pecados van a ser borrados? How will I be frightened to know that my sins will finally be blotted out? Lo que pasa que si no entendemos qué es la expiación But the thing is that if I don't understand what final atonement is, y si no queremos ser santificados and if I want not to be sanctified, y si no estamos convertidos, and if I'm not converted, entonces lo que es amor se convierte en odio then I will consider love as hate, y lo que es liberación empieza a dar temor. and liberation is frightening. El problema no está en la doctrina del santuario. The problem is not in the doctrine of the sanctuary. El problema está en los corazones endurecidos de las The personas. problem is in the hardened hearts of people. Por eso te invito otra vez, por So tercera vez, I invite you for the third time, rompe tu corazón en la roca que es Cristo rent Jesús. your heart upon the rock of Jesus. Entendemos que el perdón con todo su amor y gracia es solo una manera de lidiar con los efectos de nuestros pecados. Do we understand that forgiveness? Hold on. Do we understand that forgiveness with all God's love and grace is just a way of dealing with the effects of our sinful past? El pecado elimina nuestra culpa y condenación. El perdón. El perdón, disculpa, elimina nuestra culpa y condenación. Forgiveness eliminates our guilt and condemnation Y nos permite estar de pie inocentes ante los ojos de Dios. and help us to stand innocent in the eyes of the Lord. Pero el perdón cambia la fuente de la cual fluyen nuestros pecados. But does forgiveness change the source? Disculpen, es cuestión. Pero el perdón cambia la fuente de la cual fluyen nuestros pecados. But does forgiveness change the source where our sins come from? Cambia nuestros hábitos y estilo de vida. Does forgiveness change our habits and lifestyles? El gran argumento del enemigo contra Dios es algo como esto. The great argument of the enemy
against God is something like this. Seguro que puedes perdonar a los pecadores. Surely you can forgive the sinners. Puedes decir, no te culparé más. And you can tell you will not blame them Jesús anymore. murió en tu lugar. That Jesus died in their place. Ya no eres culpable. That they are not longer guilty. ¿Qué es justo sobre eso? What of this is righteous? Si eso fuera así, ¿por qué no perdonarme a mí también? Dijera el enemigo. If that would be so, the enemy will say, why you don't forgive me? Yo quería ser reintegrado a mi posición en el cielo una vez más. I wanted to be reintegrated to my position in heaven, he will say. Si has perdonado a estos pecadores que han hecho todas estas cosas horribles If you can forgive these sinners that have made these awful things, y lo has aceptado en tu familia, and you accept them in your family, entonces acéptame a mí también para que pueda volver al cielo. then receive me that I may also come back to heaven. Hermanos, Brethren, parece tonto lo que acabo de decir, looks like silly what I had just read, pero es exactamente lo que el enemigo le ha puesto en los oídos a las personas. but this is what the things that the enemy has sown in the people's minds, Y las personas lo creen. and they believe it. El argumento del enemigo no puede ser ignorado a la ligera. This argument of the enemy cannot be ignored lightly. ¿Cómo puede Dios simplemente perdonar y llevar a la gente al cielo? How can God simply forgive and take people back to heaven? Porque la salvación es más que el perdón del pecado. The fact is that salvation is more than just forgiveness of sin. El anciano con un corazón rebelde debe ser cambiado en un hombre nuevo con un corazón que da y que recibe amor. The elderly with a hardened heart has to be changed in a new being with a new heart. El amor propio debe ser cambiado por el desinterés y el amor por los demás. Self-love has to be replaced by unselfish love. Solo entonces se verá claramente la misericordia y la justicia de Dios. Then the mercy and righteousness of God will be seen. El evangelio es acerca del perdón The gospel y la is santificación y la about forgiveness purificación. and purification. A muchos nos gusta el tema de la salvación. Many of all loves to hear the topic of salvation. Pero no les gusta o no nos gusta hablar de la santificación del estilo de vida, del cambio de vida. But when it comes to sanctification and changing of life, we are not liking. No puede haber una verdadera salvación There will be not true salvation si no somos nuevas criaturas. if we don't become new in Christ. No podemos decir que la gracia de Cristo es suficiente We cannot say that the grace of Christ is sufficient si en realidad no hay un cambio de vida en nosotros. if we are not experiencing a change of life. Si podemos decir con autoridad y If- seguridad If we can say with authority and security que la salvación de Cristo es suficiente, that salvation of Christ is sufficient, es porque esta gracia no solamente salva, it is because this grace is not only saving, sino te santifica, but is sanctifying, te purifica purifying, y te lleva a ser un verdadero hijo And- obediente de los mandamientos. and takes you to be a truly obedient child of God. Y ese grupo obediente a los mandamientos de Dios And that group of children obedient to the commandments of God se debe encontrar en el grupo de la última generación. must be found in this last generation. Así será la última generación de hombres que viven en la tierra. Thus, it is described the last generation that lives in the end time. Un grupo que siga al Cordero de Dios por donde quiera que va. It's a group that follows the Lamb wherever he goes, Que en realidad conoce lo que es ser peregrino en esta tierra. that really knows what to be a stranger in this planet is. Que aún tenga poco, mucho material en esta tierra, Whether they had little in this earth, sepa que pronto tendremos que dejar todo por amor a Dios y la causa. they need to know that they need to give up all for Christ. La iglesia primitiva, The early church, cuando recibió la lluvia temprana, when they received the early rain, se caracterizó por ser una iglesia que dejó completamente todo. they characterized themselves as a church that gave up to all, Al punto
de poner en riesgo su propia vida. to the point of even risk their own lives. El último pregón, el derramamiento de la lluvia tardía, The loud cry and the latter rain outpouring no va a ser algo diferente. won't be something different. Volveríamos a la iglesia primitiva, We will a go los back comienzos de la iglesia to primitiva. the early days of the church. Una iglesia, como decía, que siga al Cordero de Dios por donde quiera que va, A church that will follow the Lamb wherever he goes, dispuesta a dar su propia vida. willing even to surrender their own lives. ¿Estás tú dispuesto a dar tu propia vida Are por el Evangelio? you willing to surrender your own lives for the gospel? Hoy mismo hay muchos cristianos que la están dando. Even now, there are believers that Christian believers that are surrendering their lives. Hoy estamos en un lugar que supuestamente hay libertad religiosa, We live in a place where supposedly we have freedom of religions, pero la constitución Religion. puede cambiar. but constitution can change, La ley puede cambiar. the law can change, La ley va a cambiar. and it will change. Y nos va a tocar vivir horas impensables a favor del Evangelio. And we will have to live moments of that we didn't think of. En ese entonces ese pueblo In that time, tiene que God's haber people. sabido vindicar el carácter de Cristo. we'll have had experience how to vindicate God's character. Es un pueblo que ya sus pecados fueron borrados. Will be a people that their sins were already blotted out. Un pueblo que ya no va a estar bajo la gracia de Cristo. It will be a people that will no longer be under God's grace, Porque en ese momento ya Cristo salió del lugar santísimo. because Jesus will have come out of the most holy place. Pero es un pueblo que tiene que haber ya alcanzado la perfección. But will it be a people that will have reached perfection? ¿Cómo alcanzamos esto? How do we achieve this? ¿Cómo lo logramos? How do we achieve this? Por cuarta vez. For fourth time. Si no te acuerdas de todo lo que hemos hablado acá, If you will not recall what all that we spoke here, pero te acuerdas de esta frase y la practicas, me doy por feliz. but if you will recall this phrase, I will think that ¿Cómo logramos la perfección I en was Cristo? sufficed. How do we Rompiéndonos achieve perfection sobre of la Christ? roca de los siglos. Is falling upon the rock, No me voy a Christ cansar de Jesus. decirlo. I won't be tired of telling this. Cristo, justicia nuestra, Christ, our righteousness, mirando a Cristo en el looking santuario. to Jesus in the sanctuary. Se encontrará Dios justo cuando Él perdona, cuando Él perdona al pecador, o cuando Él muestra que su perdón conduce a la victoria sobre el pecado. Will God prove himself righteous when he forgives a sinner, or when his forgiveness leads to victory over sin? Es cuando Dios muestra con los más débiles de los débiles It is when the Lord shows using the weakest of the weakest que su perdón ha sido correctamente porque conduce a la victoria sobre el pecado. that his forgiveness have been given rightfully, because it leads to thorough victory over sin. Amén. Amen. Por eso yo creo que el borracho puede ser convertido. That's what I believe, that drunkards can be converted. Yo creo que la iglesia debe ser un hospital I believe that the church needs to be like a hospital donde todos, absolutamente todos, tengan oportunidad where de arrepentirse y buscar la salvación. every soul may have an opportunity to repent and find salvation. El mayor de los milagros The greatest of the miracles que puede existir dentro de la iglesia de hoy that can be performed in the church today es una vida entregada a Cristo. is a life thoroughly surrendered to Jesus. El mayor milagro no se encuentra en el bautizo por agua. The greater miracle is not the actual water baptism. El mayor de los milagros es cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. It is to be baptized by the Holy Spirit. Ahí es donde empieza tu carrera cristiana. Is there where your Christian raceway starts. El bautizo es un mero acto público, The baptismal service is just an open public pero cuando tú eres event. bautizado por el Espíritu Santo, But when you are baptized by the Holy Spirit, entonces el mundo empieza a ver en ti then the world begins to see in you
que en Cristo hay poder transformador. that there is power in Christ. Ahí está la verdadera victoria del cristianismo. There is the true victory of Christendom. Una iglesia que le muestra al mundo luz. A church that will show to the world light. Una iglesia de los últimos tiempos que le da agua de vida a un mundo que se seca en el pecado. A church that will offer water of life to a drying world. ¿Está siendo tu iglesia ese manantial para la comunidad? Is your local church being that source to your community? Y todo lo que hemos hablado And everything that we have spoken, da como resultado it gives birth as a result haber entendido to understand, to have understood la labor de Cristo en el santuario celestial. Jesus' ministration in the heavenly sanctuary. ¿Cómo me pueden decir que no es importante esta doctrina? How can people say that this doctrine is not important? Por eso el enemigo la ataca. That's why the enemy is attacking it. A él no le gusta. He doesn't like it. A él le hubiera gustado estar en ese lugar. Satan will love to have the opportunity to be in the heavenly sanctuary, Pero gloria a Dios que no lo está. but thanks the Lord that he's not there. El enemigo va a ser finalmente derrotado The enemy will be finally vanquished. cuando tú y yo, aunque ya fue derrotado en la cruz, Even though he was defeated in the cross of Calvary, va a ser completamente eliminado. Creo que es la palabra correcta. he will, I must have said, he will be completely annihilated. Va a ser completamente eliminado He will be completely annihilated aún antes del juicio final, even before the last judgment. cuando tú y yo vindiquemos a Cristo When en nuestro you and carácter. I vindicate Christ's character in our own life, Depende de nosotros it depends on us a quién queremos seguir. to whom we want to follow. Que Dios te bendiga, May the Lord bless you que Dios te guarde. and keep you. Y hermanos, estudiemos el santuario. And brethren, let's keep studying the sanctuary. Tenemos que entender que no nos basta la justicia impartida de Cristo We need to understand that it is not enough o the pretender the imputed righteousness of Christ. que la justicia de Cristo la justicia imputada de Cristo que nos acredita como hijos de Dios Or to pretend that the imputed righteousness sería suficiente will be enough para llegar siendo quizás un mendigo frente al trono del rey. to come to the throne of the king like a beggar. La justicia de Cristo nos acredita como hijos de Dios. The imputed righteousness of Christ brings us to be children of God. Cuando yo descubrí When I discovered que yo soy hijo de Dios, that I am a child of God, inmediatamente me sonreí. and I immediately smiled. Yo era pobre, I was poor, Dios me hizo rico. and the Lord made me rich. Yo era un mendigo, I was a beggar, Dios me hizo su hijo, príncipe, and He made me His prince, His porque child, Dios es rey. Amén. because He is king. Pero ahora bien, me dice, tú eres mi hijo, But now He tells me that you are my son, eres un príncipe. you are a prince. Pero yo comía como mendigo, But I was eating like a beggar. vestía como I mendigo, was dressing like a beggar. hablaba como mendigo, I was speaking like tenía a una beggar. mente como mendigo. And my mind was like a beggar. Y yo corriendo quise ir a los pies del rey. And I rushing wanted to come to the feet of the king. Y el representante de él, que es el Espíritu Santo, me dijo, stop. And Jesus represented told me, wait a minute. Moment. Primero te voy a enseñar a ser príncipe. First you have to learn how to be a prince. Y a través del Espíritu Santo empieza la obra de santificación. And through the Holy Spirit, the Y el work of Espíritu sanctification Santo me starts. enseñó a hablar como príncipe. Sorry. And the Holy Spirit is teaching me to speak like a prince, Me enseñó a vestirme como to príncipe. dress like a prince, Me enseñó a comer como to príncipe. eat like a prince, A pensar como to príncipe. think like a prince. Porque pronto vamos a estar frente al rey. Because soon we will be before the king. No pretendas So do not pretend llegar frente al rey siendo mendigo. to come before the king as a beggar. Eso es absolutamente imposible. That's impossible. Tenemos que ser dignos representantes del rey. We have to be worthy representatives of the king. Que Dios les bendiga. May God bless us. In closing, we will sing a song.
in the hymn book release for this camp meeting is called 49, number 49. No musician is available. They are busy in their classes. Thank you, brother. Mm-hmm. Shall we wait? Let's sing a cappella because they are busy out there. Let's sing then number 2, Fairer Lord Jesus. 2, number 2, Fairest Lord Jesus. In the regular hymn book is number 80. Fairest Lord Jesus. Thank you. Our most gracious Father, te damos infinitas gracias por tu salvación. we thank you greatly for thy salvation. Te damos infinitas gracias por la obra que tu Hijo hace en el santuario celestial. We thank you for the work that thy Son is making in the heavenly sanctuary. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. We plead for forgiveness of our faults, our failures, and sins. Con un corazón contrito y humillado vamos delante de tu presencia. And with a broken heart, we come before thy holy presence. Queremos ser transformados por ti, Señor. We want to be transformed by thy hand. Queremos de corazón vindicar tu carácter. We want to vindicate your character from our heart. Queremos estar preparados para tu regreso. We want to be ready for thy coming. Transforma nuestra vida. Change our lives. Transforma nuestro corazón, nuestra mente. Transform our hearts and minds. Y haz de nosotros vasijas útiles. And make of us honor vessels. Donde el agua de vida pueda entrar. Where the water of life may come in. Queremos ser santos. We want to be holy. Porque tú eres santo, Señor. Because thou art holy. Ayúdanos a Help us alcanzar tu estatura. to achieve thy stature. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y damos la In gracia. Jesus' name we Amén. pray and thank. Amen.